Muy buenas tardes. A nombre de Grupo SM les doy la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por título Creatividad, el nuevo genio de la lámpara. La creatividad puede empezar en el propio docente, al emplear técnicas y estrategias didácticas adecuadas para implicar y motivar a los educandos en la actividad de aprendizaje dentro y fuera del aula. El valor de ser creativo radica en volver a ser criatura, como el mundo es siempre nuevo para la mirada del niño. Así la creatividad nos hace mirar con una mirada siempre nueva, la creación que nos rodea. Pensar de manera original es, diría Gaudí, volver a los orígenes. Por eso, la creatividad puede resultar fundamentadora y por ello tremendamente útil, tanto para el ejercicio profesional como para la construcción de la propia personalidad. Los profesores pueden ser un verdadero motor del pensamiento creativo en las escuelas. Pero para hablarnos un poco más sobre este tema, contamos con la presencia de nuestra ponente, Mariana Becerra. Y les voy a hablar un poquito sobre Mariana. Mariana es originaria de Guadalajara, Jalisco. Es licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Panamericana y maestra en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Educación Avanzada. Cuenta con la especialidad en Desarrollo de Habilidades Docentes y diplomado en Dificultades de Aprendizaje, así como distintos cursos y actualización en temas de formación docente y educación. Cuenta con más de 15 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo. Ha colaborado en distintos niveles, desde preescolar hasta licenciatura, interactuando con alumnos, docentes, padres de familia y diverso personal de instituciones educativas. Se ha desarrollado en el área docente, en la coordinación académica, la capacitación y la formación docente, y recientemente como desarrolladora de contenidos educativos para la difusión y exposición en redes sociales. Mariana disfruta de la lectura y la constante capacitación en el área educativa y de desarrollo personal. Desde hace 3 años forma parte del equipo de servicios académicos en Grupo SM, colaborando como asesora y capacitadora en diversos temas pedagógicos. Mariana, bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lluvia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder tener estos espacios para compartir con todos los docentes, que en lo personal lo disfruto muchísimo, porque de esta manera vamos enriqueciendo nuestra labor. Y bueno, como ya mencionaba ahorita Lluvia, vamos a hablar de un tema que en lo personal ha sido todo un reto,
porque, bueno, pues también nosotros tenemos esa posibilidad de cambiar de paradigmas, de romper con esquemas que a lo mejor con los que hemos crecido toda nuestra vida. Y uno de ellos es la creatividad. Y como bien decía, ¿no? El nuevo genio de la lámpara. ¿Por qué? ¿Por qué será que la creatividad podemos considerarla este nuevo genio? ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener ciertos alcances con nuestros alumnos que hasta el momento todavía no hemos descubierto. Y esa es la maravilla, el poder estar siempre con esa curiosidad, con ese interés de poder hacer las cosas diferentes con nuestros alumnos e incluso con nosotros mismos, con nuestros equipos docentes, con todo el personal que labora en una institución educativa. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de diferentes perspectivas de la creatividad. Lo más importante, maestros, es que estemos con esa apertura, ¿sí? A escuchar, a poder reconocer toda esta información que definitivamente va a ser un cambio bastante interesante para todos nosotros. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestra sesión del día de hoy? Son tres principales. El primero consiste en modificar nuestra idea de lo que es la creatividad, y ya lo mencionaba hace un momentito, ¿no? A lo mejor ese concepto que nosotros tenemos actualmente sobre creatividad está a lo mejor como muy encasillado en ciertos aspectos, ¿verdad? Y lo que queremos o lo que se pretende es que al final de esta sesión cada uno de nosotros podamos tener algo diferente, romper un poquito ese paradigma, esa estructura que ya tiene mucho tiempo para hacerlo diferente, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a identificar cuál es la trascendencia y el impacto de la creatividad en el aula, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que nosotros ofrezcamos distintos espacios o distintas actividades que promuevan la creatividad en nuestros alumnos? Porque recordemos, muchas de las cosas que nosotros vamos a trabajar en el aula no solamente se van a quedar en esos contextos educativos, sino que la idea es hacer esa transferencia para que sea una educación para la vida. Estemos o no estemos nosotros presentes, nuestros alumnos tengan todas esas habilidades, todas esas competencias para afrontar lo que la vida les vaya presentando, ¿cierto? Y finalmente, conocer estrategias e implementar con nuestros alumnos, porque yo ya lo sé, y eso en cada taller, en cada asesoría es, Mariana, la teoría está muy padre, muy interesante, pero yo como docente necesito el qué y el cómo. ¿Qué voy a implementar? ¿Cómo lo voy a implementar? Entonces, también lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por dónde vamos a empezar, maestros? Y esto es algo muy importante, haciendo un par de minutitos de reflexión sobre nuestra práctica docente. No se preocupen, aquí no la van a mandar, no van a tener ninguna puntuación ni nada. Es simplemente una pequeña autoevaluación, es reflexionar sobre qué tanto yo estoy, como les decía, con esta apertura a ser creativo. La primera pregunta que me gustaría, maestro o maestra, que reflexionemos un poquito. Dice, ¿crees que la creatividad es una habilidad con la que se nace? Sí, no, más o menos. Nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Sí? Que vayamos poco a poco accionando como sobre el tema. ¿Qué más? ¿Qué tan creativo te consideras como docente? ¿Sí? Si eres un maestro, una maestra que incluye o es muy versátil en sus actividades, que promueve estos espacios para que los alumnos colaboren, o por el contrario, ya tenemos como un esquema, una estructura ya muy bien establecida, ¿sí? No hay mucha flexibilidad también, puede ser, no te preocupes, no nos vas a compartir la respuesta, ¿sí? Y finalmente, ¿qué oportunidades ofreces tú a tus alumnos para que ellos sean creativos en tus clases? ¿Sí? ¿Qué tanta libertad le damos a nuestros alumnos para que sean creativos? ¿Sí? Y con esto vamos a ir empezando a tener un poco más de frescura, ¿sí? En todo esto que tiene que ver con este tema.
Vamos a empezar sobre cuál es el contexto educativo. Y hemos escuchado a lo mejor muchos de nosotros sobre estas habilidades del siglo XXI. Estas habilidades que nosotros como docentes necesitamos promover, desarrollar con nuestros alumnos. ¿De qué se tratan estas habilidades del siglo XXI? Bueno, se consideran estos conocimientos, hábitos, actitudes y emociones que es necesario favorecer en nuestros alumnos de hoy por hoy. Porque a lo mejor los maestros o las maestras que ya tienen una trayectoria docente de 10, 15, 20, 30 años o más, podrán estar de acuerdo conmigo en que los alumnos de hoy no se parecen absolutamente nada a los alumnos de hace 5 años, 10, 20 y mucho menos de ahí para atrás, ni pensarlo. Entonces, es por eso que se necesita una constante actualización de poder identificar en un primer momento aquellas necesidades que nuestros alumnos, que el ser humano necesita hoy por hoy. No podemos favorecer lo mismo que se esperaba hace 20, 30 años, las necesidades han cambiado y necesitamos también nosotros actualizarnos, ¿sí? Es por ello que salen estas habilidades del siglo XXI. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Y estas, a su vez, se clasifican en distintas categorías, en las habilidades profesionales, personales y sociales, ¿sí? Esto nos daría para hablar un par de horas más, pero no es nuestro objetivo. El objetivo es contextualizar el por qué la creatividad hoy por hoy es tan importante y tan necesaria, ¿sí? Y aquí tenemos el por qué. La UNESCO destaca 11 de estas habilidades más importantes a desarrollar en los alumnos. Las vamos a revisar muy brevemente, ¿no? 1, cimentar conocimientos de contenidos sólidos e integrados. 2, comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Tener este compromiso en nuestros alumnos, que a veces sabemos que nos cuesta un poquito de trabajo. Dice 3, ser capaz de aprender en el ámbito de la interdisciplinariedad, ¿sí? Número 4, ser capaz de desarrollarse en 4 ámbitos relevantes: concienciación mundial, finanzas, economía, empresa y emprendimiento, civismo, salud y bienestar. Número 5, buscar y valorar la diversidad en cualquier escenario. Y ese término de la diversidad lo vamos a estar nosotros incluyendo en diferentes ocasiones en nuestro espacio del día de hoy, ¿sí? Número 6, el trabajo en equipo e interconexión. Número 7, ciudadanía cívica y digital. 8, competencia global. 9, competencia intercultural. 10, ser capaz de tomar la iniciativa, tener autonomía y responsabilidad. Y finalmente, en la número 11, tenemos ser creativo e innovador, ¿sí? Entonces, por ello, hablando un poco de este contexto, es que necesitamos maestros, maestras, realmente identificar y poner en práctica este desarrollo de la creatividad con nuestros alumnos, ¿sí? No es solamente porque, ay, ¿qué habilidad nos hace falta de desarrollar, verdad? No, siempre tiene un porqué. ¿Cuántos de nosotros en nuestros alumnos hemos podido identificar, sobre todo en un periodo de pandemia y ahora que hemos regresado al aula, mucho cambio en las actitudes de nuestros alumnos, ¿sí? A veces podemos encontrarlos indiferentes, apáticos, sin ganas, no participan, ¿sí? Y esto es un comentario que escucho frecuentemente con los docentes. Entonces, la creatividad nos va a ayudar a volver a conectar con nuestros alumnos y ellos mismos con sus propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Lo vamos a ir revisando. Y algo que es muy importante empezar desde ahorita es hablar sobre estos mitos de creatividad. ¿Qué no es la creatividad? ¿Sí? Y a esto me refiero con que vamos a empezar a romper ese paradigma y esa estructura. Probablemente muchas de estas ideas, de estos mitos sobre la creatividad, los hemos escuchado durante toda nuestra vida, por nosotros mismos, decirlos por nosotros mismos, por familia, por amigos, por incluso compañeros de trabajo, etc. ¿Sí? Y los vamos a ir revisando. Ya ustedes irán poniendo palomitas con cuáles se han identificado. ¿Para qué? Para que entonces hagamos un cambio, ¿no? El poder traspolar tal cual un significado, ¿no? Mucho más actual o que nos ofrece posibilidades, porque los mitos o las creencias nos limitan y no nos deja explorar
todo nuestro potencial. Entonces, el primer mito sobre creatividad que tenemos es, los artistas y los científicos son los únicos creativos, ¿sí? Esto probablemente lo hemos escuchado y aparte lo hemos visto incluso en programas de televisión, en películas, en donde las personas creativas solamente se enfocan en cuestiones artísticas o en científicas. Lo que me lleva al segundo mito. Las personas creativas son locas, ¿no? Están como fuera de sí. ¿Y por qué tienen relación estos dos? Porque no solamente es algo que nosotros hemos a lo mejor escuchado de incluso maestros cuando estuvimos en etapa formativa, nuestros papás, etcétera, sino que la misma sociedad también nos ha reflejado este concepto de los artistas, los científicos y que están locos, ¿no? Por poner un ejemplo, recordemos esa película de Volver al Futuro, por allá de los años 80, el famoso Doc, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que era un personaje sumamente brillante, inteligente, capaz de crear, ¿no? Y desarrollar estas ideas, esta posibilidad de regresar al tiempo, etcétera. Y cómo muestran al personaje, ¿no? Así, con los, sin peinar, corriendo todo el tiempo, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De que estas personas creativas las asociamos como locas, ¿no? Otro ejemplo, a lo mejor un poquito más reciente, los que son ya de otra generación, esta famosa película de Charlie y la fábrica de chocolate, donde sale el personaje de Willy Wonka, no sé si se acuerdan, donde en realidad Willy Wonka es un personaje sumamente creativo. ¿Por qué? Porque aunque está en una industria de golosinas, recordarán que hasta los sabores de las golosinas eran fuera de lo normal. Toda la creación, ¿no? Toda la parte, digamos, técnica y logística, incluso hasta quién opera en su empresa, ¿no? Los umpalumpas. Toda esa parte es muy creativa, pero recordamos también cómo muestran al personaje, un poco entre retraído, entre que se ríe solo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de algunas escenas? Y entonces, ¿qué pasa? Que también esta parte de la sociedad nos va reflejando que la persona creativa, pues, no está muy bien de sus facultades, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Es un mito, ¿sí? Todo este rollo es un mito, ¿sale? ¿Qué más? La creatividad es para la gente joven, y eso lo escucho yo mucho con mis papás, mis tíos y toda esa generación. No, yo ya no estoy en edad para hacer esas cosas, eso ya no me toca a mí, yo ya si yo no aprendí a hacer o desarrollar esta habilidad cuando era un niño, pues yo ya no lo voy a poder hacer. ¿Y qué creen? También es un mito, porque gracias a la plasticidad cerebral, lo vamos a revisar al ratito, podemos nosotros aprender y podemos nosotros desarrollar habilidades y competencias a la edad que nosotros queramos. ¿Que va a ser diferente? Sí. Puede que a lo mejor el proceso sea un poco más complejo, sí, pero sí se puede. ¿Ok? Otro mito, la creatividad significa producir algo tangible. También tenemos esa idea de que hacer algo creativo es algo que yo voy a poder mostrar, una caja, un producto, un objeto, y no necesariamente. ¿Sí? Pueden ser ideas, soluciones, etcétera. No solamente algo que yo pueda ver y manipular. Otro mito, la creatividad solo tiene que ver con el arte. Y esto más o menos ya se los mencionaba hace un momentito, ¿no? Y aquí yo ando pues exponiendo, ¿verdad? A mi familia, a mis amigos y a toda la gente. Pero es que eso pasa, eso es la realidad. Yo tengo amigas que me dicen, no, Mariana, es que para el tema de las manualidades y estas cosas yo no soy creativa. Yo te lo dejo a ti porque tú eres, te encanta combinar colores y hacer cosas, un producto tangible, ¿verdad? Como decíamos. Y no se trata de eso, ¿no? Y mi respuesta es, sí, yo puedo tener esta habilidad para las manualidades o para otro tipo de cuestiones, pero tú eres creativa en tu trabajo, a lo mejor en resolver una situación administrativa o resolver una situación en tu equipo de trabajo o en proponer alguna estrategia para, etcétera, ¿sí? Y eso es importante que nosotros también lo empecemos a hacer.
hacer conciencia que la creatividad está en todos lados. Vamos a revisarlo más adelante. Y finalmente, este mito también me encanta, ¿verdad? Dice, la creatividad es innata o se hereda genéticamente. Y esto también no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero hay familias en donde, ay no, los González, ¿no? Es que el abuelo era sumamente creativo, era inventor, y luego el hijo también, no, y el chiquito, el nieto, no, de seguro es un gen González, que son tan creativos y tan innovadores y demás. ¿Qué creen? Pues también eso es un mito. Una cosa es que nosotros aprendamos a ver cómo una persona resuelve, cómo una persona gestiona diferentes situaciones. Y eso es el aprendizaje vicario, lo que nosotros observamos, ¿sí? Y por eso se puede dar casualmente en las familias. Pero no es que la creatividad venga en un gen, ¿verdad? Porque si no, pues imagínense, a lo mejor muchos de nosotros no tendríamos esa suerte de ser creativos, ¿verdad? Y solamente serían los afortunados, unos pocos en el mundo. ¿Qué creen? Todos tenemos esa capacidad y es importante que a partir de hoy cambiemos esa idea, empecemos a interiorizarlo primero con nosotros mismos para poder hacer ese cambio con nuestros alumnos. ¿Alguno de ustedes ha preguntado a sus alumnos qué es para ellos la creatividad? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? Porque de ahí vamos a empezar a indagar. Para partir de ahí, según la respuesta, la información que ellos nos proporcionen, nosotros podemos empezar a hacer este cambio de paradigma o de creencia con ellos sobre la creatividad. Ya hablamos de lo que no. Ahora, ¿qué sí es la creatividad? Vamos a revisar algunas ideas para que nos vaya quedando un poco más claro de qué sí va la creatividad, ¿sí? Dice, es una habilidad ilimitada. Ojo, no es que entonces yo nada más pueda tener el 10% de mi capacidad de creatividad y mi compañera tiene el 83%. No. Todos tenemos la misma posibilidad de desarrollar esta habilidad hasta donde nosotros queramos. Como dicen, el cielo es el límite, ¿sale? Es una habilidad ilimitada aplicable a toda situación, no solamente a arte, no solamente a ciencia, y puede ser entrenada, ya lo mencionaba hace un momentito, ¿sí? Tenemos esa capacidad gracias a nuestra plasticidad cerebral, lo vamos a ver en un momento más, en el que nos permite tener esa posibilidad de adaptar nuestro cerebro, ¿sí? Todo nuestro sistema a ser algo diferente. Y un claro ejemplo, ¿qué hicimos en la pandemia? Desarrollamos creatividad, todos y cada uno de nosotros, desde donde nos tocó, desde donde tuvimos que hacerlo, que si fue en casa, entonces me pongo creativo a ver dónde voy a acomodar mi escritorio para que entonces la cámara no se vea, qué voy a hacer con mis hijos, qué voy a hacer con la comida, eso es creatividad, ¿sí? ¿Qué más sí es creatividad? Dice, es una habilidad para integrar elementos de una forma novedosa, coherente y útil, ¿sí? No nada más es crear o pensar por pensar, realmente tiene que haber esa coherencia en lo que nosotros estamos dando solución o resolviendo y que además tenga que ser útil. Se liga a la siguiente idea, que dice es un concepto holístico, ¿sí? Y multidimensional en que se incluyen dos componentes, originalidad, y utilidad, ¿sí? Tiene que ser algo que no exista, o al menos para mí, o mi situación que tengo que resolver, y además tiene que tener utilidad, ¿sí? No solamente, como les decía, es crear por crear o proponer por proponer, ¿no? Tiene que haber un resultado que sea útil para lo que lo estoy yo pensando, ¿sí? Y finalmente dice, es un recurso para que el alumno amplíe su conciencia y percepción del mundo que le rodea, ayudándole en el aprendizaje, ¿sí? Ahí ya nos situamos más en un contexto educativo, en un proceso de aprendizaje. Y se ve aquí como un recurso, como una habilidad, como un concepto, ¿sí? La creatividad puede ser tan versátil como nosotros queramos, maestros, maestras, ¿sí? Ahora, me gustaría iniciar esta diapositiva con la frase, dice, la creatividad no es sino el resultado de un aprendizaje activo, ¿sí? La pasividad no nos va a ayudar a ser creativos. Eso no va a favorecer a nuestros alumnos ni a nosotros mismos. Necesitamos... Es
sin generación de ideas no puede existir la creatividad del aula. Así de fácil y sencillo. Necesitamos impulsar a que nuestros alumnos piensen, ¿sí? Propongan. ¿Cuántas veces hemos tenido estos escenarios con nuestros alumnos en donde se presenta una situación o algún ejercicio y no sé la respuesta, Miss, no sé, profe? A ver, mira, piensa y no sé, es que no se me ocurre nada, no se me ocurre nada y están muy bloqueados, muy cerrados y de ahí no los sacamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos, la creatividad para que puedan ellos pensar, solucionar, resolver, tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué va a pasar si nosotros impulsamos este desarrollo de la creatividad con nuestros alumnos? Dice, el alumno crecerá en un ambiente rico y estimulante, ¿sí? Es decir, va a estar alegre, va a estar interesado, ¿sí? ¿Y qué va a fomentar? La motivación, la capacidad crítica y la curiosidad. La motivación. ¿Cuántas veces también no hemos escuchado? Mis alumnos están desmotivados, les ofrezco este tipo de actividades o intento diversificar y no más nada. ¿Ok? A lo mejor ya has intentado, maestro, pero a lo mejor no has intentado todo. Eso es lo que la creatividad nos invita a ver todas las posibilidades, todas las perspectivas para encontrar aquello que a mi alumno le dé en ese punto que le hace falta para activar estos tres elementos. La motivación, la capacidad crítica y la curiosidad. Y la curiosidad se va a ligar con el tema de neuroeducación que vamos a ver en un momentito más, donde es un elemento fundamental despertar la curiosidad de nuestros alumnos, ¿sí? En que no sepan qué va a ver, es que, a ver, veo un objeto que está en su escritorio o dijo tal frase, romper con la rutina, romper con aquello establecido, con lo que es predecible. Lo predecible es igual a aburrimiento, es igual a desinterés. Si yo cambio muy poquito, a lo mejor ciertos estímulos, el alumno dice, esto no es lo que usualmente hacemos, ¿qué va a pasar? ¿De qué se va a tratar? Y eso los mantiene activos, despierta la curiosidad y los motiva a saber de qué va tu clase. Y una vez que avanza, que vas presentando tu información, ellos van a ir desarrollando esta capacidad crítica, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios para el alumno cuando nosotros empezamos a fomentar o impulsar esa creatividad en ellos? Más importante, se vuelve un agente activo de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, toma las riendas de su proceso, ¿sí? Y empieza a jugar con sus capacidades, sus habilidades, se empieza a autorretar también, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos, no un alumno que solamente esté sentado esperando recibir información, sino que también se mueva, se involucre, ¿sí? De esta manera va a ser suyo el aprendizaje, ¿sí? Lo va a integrar de una manera mucho más significativa. ¿Qué más? Va a aumentar la autoestima y la seguridad. ¿Por qué? Porque entonces va a descubrir probablemente habilidades, cualidades, competencias que a lo mejor él desconocía que tenía y que además ayudan, solucionan, se puede compartir en un equipo, en un grupo y tiene un impacto positivo, ¿sí? ¿Qué más? Una actitud positiva y de colaboración. Y eso a lo mejor también hemos tenido este tipo de experiencias con algún proyecto, con alguna actividad que implicó que los alumnos pudieran proponer, pudieran tener un poco más de libertad. Los chicos responden, y a veces nos sorprendemos de los resultados y de la actitud con la que ellos se comprometen en ciertas actividades. Pero que no sea solamente algunas actividades, sino que ya sea que podemos integrarlo como parte de nuestras dinámicas como docentes, ¿sí? Adaptación al cambio. Sabemos todos nosotros que el cambio es la constante de la vida. Eso va a estar presente todo el tiempo.
Y a veces a los alumnos no les gustan los cambios, se frustran, se enojan. ¿Por qué? Bueno, pueden ser diferentes factores por el tema del control, por la flojera también, ¿no? Porque no, por miedo también pudiera ser. Sin embargo, en la medida en que nosotros, maestros, maestras, les seamos tan claros y tan honestos en que eso va a suceder toda su vida y no solamente en la escuela, bajo cualquier contexto en el que ellos vivan, va a ser mucho más fácil que se vivan ellos tranquilos, seguros y que puedan resolver. Aquí me estaba acordando, hace un par de semanas estaba viendo en la televisión este programa que participan chicos, niños, pues, que cocinan, ¿no? El famoso MasterChef Junior. Y me encantó cómo podemos nosotros observar este tipo de habilidades en situaciones así, en un programa donde los niños cocinan. Y había este momento en donde a todos les dan la oportunidad de elegir qué van a cocinar, van por los alimentos, todo aquello, y a la mera hora hubo un cambio en la dinámica, iban a cambiar con sus compañeros, iban a tener que cocinar lo que alguien más había pensado, con lo que alguien más seleccionó. ¿Y qué pasó? Hubo niños que lloraron, que se enojaron. Claro, también las emociones son válidas cuando hay un cambio. Es importante validarlas, aceptarlas, pero no quedarnos ahí. Y eso les decían, no lloren, resuelvan. Entonces, ¿qué ejemplo más claro de la adaptación y la creatividad, de lo que la creatividad nos ayuda en la adaptación, más bien? Y no les quedó de otra más que ser creativos, pensar qué van a hacer ahora ellos con eso y resolver y presentarse al final su platillo, ¿no? Todos estos pequeños ejemplos los vemos todos los días. Nada más a lo mejor necesitamos cambiarnos los lentes con lo que no vemos, ¿sale? ¿Qué otro beneficio? Es que facilita la resolución de conflictos, bien con el ejemplo que ya les platicaba ahorita, ¿no? Mejoran las habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque los chicos empiezan a darse cuenta que necesitan externar sus ideas completas, que sean claras, ¿sí? Que el otro lo entienda. Y a veces solamente por dispositivos, y a veces se entiende una cosa, se entiende otra, y necesitamos entrenar esta habilidad comunicativa. Bien lo sabemos todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Desarrolla flexibilidad cognitiva. Y este es una de las funciones ejecutivas más importantes que a veces dejamos de lado, maestros, maestras. Esto les va a ayudar a que puedan ellos ampliar su panorama, ¿sí? Que no solamente se casen con un camino, con una forma, ¿sí? ¿Puede costar trabajo? Claro. Y muchos de nosotros también nos cuesta trabajo, a los que somos muy metódicos, muy estructurados, nos cuestan los cambios a veces, pero son necesarios. De nosotros va a depender qué tanta resistencia queremos poner, ¿sí? Qué tan flexibles queremos comportarnos y adaptarnos a la situación. Y en la medida en que nosotros como docentes también pongamos a nuestros alumnos en este tipo de situaciones, que es por su bien, no es por molestarlos, ¿verdad? A veces ellos piensan que es por molestarlos, pero la realidad, nosotros sabemos que la intención es otra, ¿sí? Es que puedan ellos crecer, ¿sí? Y bueno, finalmente promueve el respeto y la tolerancia, y esto es importantísimo, ¿sí? El que yo soy yo, tú eres tú, yo pienso de una manera, tú piensas de otra, y él piensa de otra, y ella piensa de otra, y está bien. No tenemos que pensar todos igual. Qué horror, ¿no creen? En poder escuchar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero, o sí estoy de acuerdo con, y esto es importante, esto lo vemos todos los días en nuestras clases, ¿sí? Ahora, ya les hablaba un poquito sobre el tema de la neuroeducación. ¿Por qué se incluye la neuroeducación en un tema de creatividad? Bien sabemos que la neuroeducación es aquella disciplina que estudia todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y el cerebro en procesos de aprendizaje. Sí, exclusivamente en la neuroeducación, en los procesos de aprendizaje, es decir, en cómo conocer, cómo explorar
en nuestro cerebro qué áreas se activan ante determinados estímulos que nos ayuden a integrar mucho mejor la información, ¿sí? Y la creatividad es sumamente importante, ¿sí? Tenemos aquí varias ideas. Dice, la creatividad crea el futuro y la interacción social es la clave, ¿sí? Entre muchos podemos hacer cambios. Como dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una, definitivamente, ¿sí? Por ello, la escuela debe ser el gran laboratorio social donde los niños aprendan a usar su cerebro, ¿sí? La escuela tiene diferentes finalidades, todos lo sabemos, ¿sí? Aunque nuestra familia es nuestra primera mini sociedad, la escuela es donde nosotros empezamos a entender de una manera distinta cómo funcionamos como sociedad, donde hay reglas, hay horarios, necesitamos llegar a negociar, todo esto que implica la escuela, ¿sí? Por eso dice, es un laboratorio, debe de ser el gran laboratorio social, para que los niños aprendan a usar su cerebro, que puedan ellos darse cuenta, distinguir qué les viene mejor para estudiar, en qué son buenos, en qué les hace falta trabajar, y que a partir de ahí puedan ellos tomar ciertas decisiones para su propio proceso de aprendizaje. Recordemos que necesitamos trabajar en que ellos sean activos, ¿verdad? Otro elemento importante, y ya se los había mencionado un par de veces, es la plasticidad cerebral. Esa capacidad que tiene nuestro sistema, nuestro cerebro, de poderse adaptar, ¿sí? De aprender cosas diferentes. A veces, y eso va relacionado con el mito que veíamos, ¿no? De no, yo ya soy grande, yo ya no estoy para esas cosas, yo si ya no aprendí nunca, ¿no? Y ese es el gran error, ¿no? O a lo mejor es falta de conocimiento sobre esta posibilidad que tenemos. Todos podemos aprender lo que nosotros queramos a la edad que queramos. Como les decía, puede que el proceso sea un poco más complejo, sí, pero no es imposible, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto a lo mejor en redes esos videos donde hay personas muy mayores patinando, ¿no? O personas a lo mejor que ya se jubilan y empiezan algún oficio, y todo se puede. Uno también es voluntad, ¿verdad? Pero que sepamos que fisiológicamente, neurológicamente nosotros tenemos esa posibilidad, ¿vale? Despertar la curiosidad e incluir el factor sorpresa. Estos dos elementos son clave de la neuroeducación. Ya nos lo dice el doctor Francisco Mora, que es un experto, es una eminencia en neuroeducación, y dice que necesitamos como docentes estos dos factores, ¿sí? Despertar la curiosidad e incluir el factor sorpresa. Porque ello, les mencionaba, nos habla de la motivación, del interés, de hacer cosas diferentes, de poner nuestro cerebro a generar otro tipo de ideas, de hipótesis, de qué se va a tratar. A ver, nos dijo que iba a ser este proyecto, esta actividad, que trajéramos este material, pero qué raro, ¿para qué? ¿No? Y de eso se trata, ¿sí? Y finalmente, respetar y atender la diversidad en el aula. Y la diversidad, aquí la vamos a entender como toda esa versatilidad de personalidades, de habilidades, de competencias que tengo en mis alumnos, ¿sí? No solamente me voy a centrar en unos cuantos, no, hay que incluir a todos. Todos nuestros alumnos tienen algo muy valioso que aportar. ¿Qué tanta apertura les hemos dado? ¿Qué tanta libertad les hemos dado a que lo expresen? O incluso hasta que lo descubran, ¿no? Entonces es eso, ir más allá de lo evidente, observar más a mis alumnos, hacer este tipo de pruebas de, ok, voy a incluir esta otra actividad, esta otra dinámica para saber cómo reaccionan mis alumnos, de qué me doy cuenta, y a partir de ahí también conocerlos más, ¿sí? Entonces es importante que también desde este enfoque nosotros consideremos el desarrollar y el potenciar la creatividad con nuestros alumnos. Y ojo, también hay algunos elementos, unas limitantes más bien, en la creatividad.
Y no es que sea algo que justifiquemos o que a lo mejor así lo hayamos hecho como justificación de no, es que no. Pero sí se consideran unas limitantes. Uno, ¿qué puede ser una limitante de la creatividad? El contexto. ¿A qué se refiere esto? Y esto no me dejará mentir, maestros, la carga de trabajo, el exceso de contenido, los libros que hay que llenar, lo que nosotros necesitamos cumplir a nivel institucional, ¿sí? Y claro que lo sabemos que es un requisito importante, pero ¿de qué nos va a servir, maestros, tener nuestros libros llenos y cumplir con todos los contenidos si mi alumno no lo está integrando de una manera realmente significativa? ¿Sí? Otra limitante a la creatividad somos los mismos docentes, ¿sí? ¿Qué tan tradicionales somos? ¿Qué tan casados estamos con nuestra estructura de trabajo, con nuestras mismas dinámicas, con nuestras mismas actividades? Con esta idea de, no, yo ya estoy grande, yo soy muy formal y muy profesional en mi trabajo y así se va a hacer, ¿sí? Vamos haciendo el experimento, eso es lo que yo les recomendaría. Otra limitante, claro, por supuesto, los alumnos, con la actitud con la que están en clase, su indiferencia, su falta de compromiso, con esas ganas de no quererse involucrar en actividades, pasar por pasar, entregar actividades o tareas por entregar, ¿sí? Y finalmente también otra de las limitantes pueden ser los padres de familia. ¿En qué? En que haya una actitud negativa, en que haya este mismo desconocimiento, ¿no? Como lo mencionaba hace un momentito, sobre la creatividad, porque todo el mundo lo tenemos, o muchos de nosotros más bien lo tenemos asociado a ciencias y a arte. No, mi hijo no. No, él no puede. No tiene el gen González, no va a poder, ¿no? Y también puede ser incluso desde casa, no, tú no puedes, no, tú no dibujas bonito, no, tú no eres bueno para, tú no eres creativo, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en cuestiones de creatividad, sino también en otro tipo de habilidades, ¿verdad? Pero, afortunadamente, siempre hay una forma de empezar a hacerlo. Vamos a hablar ahorita de estas fases del proceso creativo. Tenemos nosotros como diferentes propuestas sobre estos procesos creativos. Sin embargo, para ir iniciando, creo yo que lo más importante es algo sencillo, algo que quede claro, en cuatro fases muy sencillas, ¿sí? Y aquí las tenemos. ¿Cómo podemos empezar nosotros? Tenemos la primera fase, que es la de preparación, que es cuando nosotros identificamos un problema, ¿no? O una necesidad y empezamos a recabar información sobre ese problema. Entre más información tengamos, pues va a ser mucho más fácil que nosotros podamos tener una solución adecuada, ¿verdad? Identificar el problema o la necesidad y recabar toda la información que tengamos sobre. Después pasamos a la fase 2, que es la incubación. La incubación es justo el momento donde viene toda esta lluvia de ideas, en donde viene la fase de pensar, de reflexionar, de proponer, de estar como muy concentrados en qué se puede hacer. Esto nos lleva a la fase 3, que es la iluminación, que es justo cuando llega esa idea como por arte de magia, que puede ser, ojo, que puede ser la solución a aquello que nosotros estamos tratando de resolver, ¿sí? Porque entonces viene la fase número 4, que es la verificación, ¿sí? Es donde nosotros revisamos, evaluamos si esa idea o esa posibilidad es útil, coherente y si cumple con la solución que estamos buscando, porque a lo mejor puede ser muy original o puede ser coherente, pero al final de cuentas no resulta apropiada para, ¿sí? Entonces necesitamos sí llevar como este proceso, estas fases, para que sea algo exitoso. ¿Por qué? Porque si no, entonces empieza a haber como este círculo en donde no resolvemos, donde entonces, ¿dónde quedó la creatividad? No. Y esto también se entrena, ¿sí? En la medida en la que nosotros empecemos, como cualquier cosa en la vida, ¿sí? Al principio nos puede costar un poquito de trabajo, hacemos ajustes, pero conforme cada vez es más frecuente la práctica de este tipo de procesos, se hace ya de una manera automática en alguno.
¿sale? Pero, como decíamos al principio, todo tiene que empezar por el docente, ¿sí? Dice, la creatividad en el aula debe empezar con el propio docente, empleando técnicas y estrategias didácticas que motiven e impliquen a los alumnos en posiciones más positivas para su aprendizaje. Yo no puedo pedirle a mis alumnos que sean creativos si yo no soy un docente creativo. Así de fácil, maestros. Así de fácil. ¿Cómo lo van a observar? ¿Cómo lo van a aprender si no hay quien lo modele? ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar, maestros? Dice, hay que generar y mantener un ambiente de respeto, confianza, donde se aprecien las nuevas ideas. El reconocimiento. Ah, y esa aportación que hiciste, me encanta. Bien, buena idea, hay que anotarlo. Eso que también dijiste es muy valioso, ¿sí? Y todo eso se va modelando también. Dice, fomentar el pensamiento creativo, enfatizando las fortalezas, intereses y necesidades de los alumnos. Hay que conocer un poco más a nuestros alumnos y no asumir. La regla de oro, bajo cualquier contexto, es no asumir cuáles son los intereses o las necesidades de mi alumno. Hay que investigarnos, hay que ir más allá, para partiendo de ahí, proponer otro tipo de actividades. Dice, construir escenarios reales para aplicar lo aprendido. Recordemos que nuestros alumnos necesitan situaciones que les proporcionen esa coherencia de lo que están haciendo. Y esta frase, ¿y esto que estamos aprendiendo, profe, para qué me va a servir en la vida? ¿No? Como los ejemplos que veíamos en los libros de primaria cuando estábamos chicos, ¿no? María tiene 53 naranjas y va cruzando la calle. No, no, vamos haciéndolo más real, que se pueda hacer esa transferencia y que le dé sentido al alumno, ¿sí? Ser espontáneo. La educación tiene que ser también divertida, maestros. A veces nos podemos sentir muy rígidos, ¿no? Y eso genera un clima tenso en clase, ¿no? En la medida en que también tus alumnos te perciban más relajado, que puedas ser espontáneo, que puedas, alguna broma, alguna buena sonrisa, algo, el ambiente va a generar mucha más apertura e interés en lo que tú tengas que decirle a tus alumnos, ¿sí? Y esto es importantísimo, comunicar de forma asertiva. Y vuelvo a repetir, no asumir que aquello que nosotros digamos, alguna instrucción, corroboremos, uno, que se entendió con varios de nuestros alumnos para que no haya dudas. Recuerden que el anticipar da seguridad. Entonces vamos anticipando que ha quedado claro. Si hay alguna duda o algo, bueno, sin ningún problema. Pero no hay que asumir nada, ¿vale? ¿Qué características puede tener una clase creativa, maestros? ¿Qué podemos considerar a partir de hoy? Uso flexible del espacio y del tiempo, ¿sí? Intentarlo, es lo que yo les pido. Intentar hacer un cambio en el tiempo que usamos, ¿sí? En esas, como les explico, en aquello que delimitamos en nuestras planeaciones de 15 minutos para esto, 15 minutos para el otro, cambiarlo un poco, ¿sí? Jugar con los tiempos, con el espacio que tengo, ¿sí? Que no sea siempre lo mismo. Recordemos, lo predecible y lo rutinario es igual a aburrimiento y necesitamos cosas más activas, ¿sí? Procurar espacios al aire libre, ¿sí? Yo sé que lo que puede implicar, pero también es un entrenamiento para los alumnos. Ellos van a preferir muchas veces, sí, lo van a preferir, tener estas clases en diferentes espacios y ellos mismos también van a empezar a autorregularse para ver qué tanto salimos y qué tanto no. Cambiar de espacios en la naturaleza, si hay en el patio, en el jardín, en las escaleras de un pasillo, etc. Hay que ser creativos, hay que hacerlo diferente. Promover las actividades de colaboración, que sabemos son importantísimas por todo lo que desarrollan y promueven en nuestros alumnos. Implementar diversidad y coherencia en los recursos para la clase también. Y esto lo tenemos bien claro con la pandemia. Fuimos sumamente creativos con todo aquello que integramos en nuestras clases virtuales. ¿A poco no? Aplicaciones, herramientas, videos, otro tipo de material. ¿Sí? Hay que ser versátiles. No abusar de ello, ¿sí? Pero hay que ser versátiles. ¿Sí? Eso por un lado. Como decíamos, y las estrategias son bastante, ¿sí?
¿qué cosas mucho más concretas puedo hacer yo con ellos? Y podemos empezar con estas tres, ¿sí? Con estas tres estrategias para el aprendizaje creativo. Lo primero que tenemos es el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que muchos de ustedes, estoy casi segura, que lo han trabajado o lo trabajan, ¿sí? ¿Cómo les funciona? Sí, a lo mejor es un poco caótico, hay que observar, hay que hacer ajustes, pero de que va a promover la creatividad de nuestros alumnos, lo va a hacer, ¿sí? El famoso brainstorming, la lluvia de ideas. Esto sí o sí, desde que yo recuerdo mi época escolar, que no fue hace mucho tiempo, existe y esto ayuda mucho, 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 mucho a ir dando esos pasos en la creatividad, ¿sí? Y la redacción creativa, que mi alumno en algún momento, y no necesariamente en la clase de español o en la clase de comunicación o en la clase de literatura, tenga estos espacios de redacción creativa, que tenga libertad de hablar sobre un tema, de lo que él quiera, como lo que a él o ella le haya quedado, ¿sí? Dar esa libertad de que puedan expresarse también de una forma diferente, sea del tema que sea, ¿sí? Pero ya de manera mucho más puntual, ¿qué otras estrategias podemos hacer? Probablemente, maestro, maestra, tú ya haces algunas de estas, ¿sí? Otras a lo mejor no las habías considerado y son muy sencillas, ¿sí? Y créemelo que si lo implementamos de una manera consciente, con objetivos muy particulares y de manera constante o frecuente, vas a empezar a notar cambios en tu salud, ¿sí? Identifica necesidades reales, no como les decía, es que María tiene una canasta con 52 naranjas, que no, no, a ver, ¿han visto las noticias? No, bueno, les voy a dejar la tarea que vean las noticias con esta situación, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? O alguna situación en la escuela, algún conflicto que se haya presentado, etcétera. Lo más real que se pueda, ¿sí? Que le dé sentido a nuestros alumnos. Motiva a tus alumnos, ¿sí? Es reconocer sus fortalezas, sus competencias, en esa retroalimentación positiva que tus alumnos necesitan. Porque a veces es el único lugar, la escuela es el único lugar en donde reciben esto, ¿sí? 3, atiende la diversidad, y esto ha sido una constante, ya se les dije al inicio, ¿sí? Tienes muchos alumnos, muchos cerebros, muchas competencias, y es importante descubrir. Y no solamente eso, sino que ellos mismos también se den cuenta de sus posibilidades y que las pongan a trabajar y que las pongan también al servicio de los demás, ¿sí? Refuerza los talentos individuales. ¿Para qué es bueno cada uno de tus alumnos? No solamente aquellos que destacan. Todos tienen talento. La tarea es, maestro o maestra, descubrir primero tú cuáles son sus talentos, para que ellos también puedan reconocerlos, aceptarlos y descubrir otros más que tengan por ahí escondiditos, ¿sí? Impulsa la toma de decisiones, y esto es bien importante. Los chicos, las chicas, no les gusta tomar decisiones, no saben. Ponlos a veces en situaciones incómodas para que aprendan, ¿no? Como algo tan sencillo, se tiró el agua, ¿qué hago? Bueno, tienes dos opciones, esta o esta, ¿cuál eliges? Eso como un primer entrenamiento, que después ellos solitos van a poder hacerlo, ¿no? Cuestiones reales, cotidianas, ¿sí? Haz preguntas que no tengan respuesta cerrada. Y esta es como mágica. En la medida en que tú, maestro o maestra, empiezas a ser consciente del tipo de preguntas que haces a tus alumnos, vas a poder hacer un cambio, porque eso te va a generar lluvia de ideas, eso te va a generar que tus alumnos pongan a trabajar su mente, ¿sí? Proporciona feedback individual. La retroalimentación es importantísima, no solamente de manera general. El alumno también necesita saber que tú te das cuenta de lo que él necesita, no de lo que todos, ¿no? Que tienes esa atención en particular con él. Eso hace también la diferencia, ¿sí? Modifica la distribución en el aula en la medida de lo posible. A veces compartimos aula con otros docentes y se vuelve complicado, más no imposible. Mientras tu maestro tengas ese respeto por el tiempo del maestro que sigue para dejar el aula como estaba, no hay ningún problema, ¿sí? Si tú tienes tu propio salón, juega con la distribución, acomódalos en equipos, en pares, recorre las mesas hasta la orilla y hoy van a trabajar en el piso. Sé diferente,
y eso te va a dar a ganar muchísimo con tus alumnos, ¿sí? Promueve espacios para relajarse, eso también es muy importante, ¿no? Pero es que a veces no tenemos tiempo, ¿no? Y esa es una de las limitantes, como para relajarse, ¿no? Los niños necesitan hacer cosas, ¿no? Pero también necesitan relajarse, porque tú das esa clase y tus alumnos llevan horas con muchos otros maestros, 2 minutos, ejercicios de respiración, de relajación, ponles una musiquita, algo. También ellos necesitan que en su cerebro haya ese corte entre una clase y otra, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto en diferentes empresas donde tienen estas salas para relajarse con puffs, con futbolitos, con varias cosas? ¿Para qué? Para entonces hacer esos cortes, respirar y continuar, ¿sale? Y número 10, aprovecha la tecnología. Ya la tenemos, ¿sí? No hay que abusar. Pero eso nos va a ganar muchísimo, sobre todo con una generación con las características que tienen nuestros alumnos en una edad, ¿sí? Si te fijas, no es algo complicado, es algo muy fácil que a partir del día de mañana tú puedas ir implementando en tu salón, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Y nos quedan unos minutitos para alguna pregunta, algún comentario que no sé si por ahí hayas identificado, Lluvia, que algún maestro o maestra tenga. Hola Mariana, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntitas, tenemos poquitos minutos, pero te las voy a mencionar. Pero antes quiero agradecerte. Muchas gracias por toda esta información que nos has dado. Es sumamente valiosa y estoy segura que los profesores de ahora en adelante van a poder aplicar como todas estas estrategias dentro del aula, ¿no? Para despertar esta creatividad en sus alumnos. Te voy a compartir un par de preguntas nada más por el tiempo. Claro. ¿Cómo se puede involucrar a los padres de familia en los procesos creativos? Bien, buena pregunta. Como hablábamos hace ratito, los padres de familia pueden ser una limitante, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Sensibilizar al padre de familia sobre el tema, como lo hemos hecho aquí, ¿no? A ver, la creatividad nos han hecho pensar que solamente es en ciencias, en cuestiones artísticas, y no, ¿sí? Es sensibilizar, es ponerlos en contexto e incluso, ¿sí? Si en algún de estas pláticas para papás, ¿sí? Hacer este tipo de dinámicas, ¿no? Poner un reto, una situación real a resolver, trabajen por grupos, a ver qué propuestas, ¿sí? Y cerrar con esta reflexión, ¿no? De esto es creatividad, es buscar formas diferentes de resolver, ¿sí? Y que lo vean en sus hijos, no solamente tiene que ser en algo artístico, ¿sí? Pueden ser muy creativos para resolver si se tiró la leche en la casa o alguna situación con la mascota en casa, ¿no? Se le rompió el collar, ay, bueno, al hijo se le ocurrió agarrar, no sé, parte de una de sus cobijas que ya se había roto, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Contextualizar mucho a los papás y sensibilizar, sobre todo que de ellos depende también que sus hijos puedan desarrollar y potenciar esta creatividad que no solamente va a ser para contextos educativos, sino que va a ser para su vida. ¿Sí? Muchas gracias, Mariana. La siguiente y última por tiempo es, una sugerencia para desarrollar la creatividad, pero en los equipos docentes? Bien, eso también es súper importante. Las actividades de colaboración, como ya se los mencionaba hace ratito, no solamente aplican en alumnos, también en los equipos docentes. En muchos colegios, en los consejos técnicos, asignan un ratito de esa mañana para trabajar este tipo o diferentes temas, ¿no? ¿Y cómo podemos desarrollar la creatividad? Lo mismo, situaciones reales. Se está presentando en los alumnos de primaria alta esta situación, por equipos, por parejas, integramos el área de deportes o de educación física con los académicos, con los de otras áreas, y que además de que puedan generar diferentes perspectivas, ¿sí? Podemos tener una lista enorme de soluciones, ¿sí? Propuestas para festivales, para eventos, ¿sí? Y que no solamente dependa de algunas personas. Porque a veces
suele ser lo mismo, muy rutinario. Entonces, eso nos va a permitir tener mucha mayor amplitud en estas capacidades. Y además genera empatía, genera compañerismo, en fin, muchas otras más habilidades. Pero el trabajo colaborativo, creo yo, que en un primer momento nos ayuda muchísimo para fomentar la creatividad en los mismos equipos docentes. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por esta sugerencia, por responder esas preguntas, por toda la información que nos has dado, por todas las estrategias. Estamos ya por terminar, pero antes de despedirnos, les vamos a compartir un código QR para que puedan apoyarnos respondiendo una evaluación sobre este webinar. Para nosotros es muy importante saber su opinión y así seguir mejorando. En estos momentos, Mariana, me gustaría pedirte si puedes dar un mensaje final para nuestros asistentes. Muchas gracias. Claro que sí, Lluvia. Pues nada, agradecerles mucho, maestros, maestras, su tiempo, su interés. Es muy valioso para todos nosotros el tenerlos aquí. El cambio es la constante, maestros, para todos nosotros. Dependiendo de cómo nosotros queramos vivir y adaptarnos a todo lo que se nos vaya presentando, es la manera en que nosotros vamos a ser ese espejo de nuestros alumnos. No podemos pedir algo que nosotros no ofrecemos. Entonces, tengamos esta apertura, a lo mejor con miedo, pero hay que intentarlo, ¿sí? La creatividad empieza por nosotros mismos. Entonces, si esperamos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Por ahí decía Einstein, entonces, pues, hacerlo a partir de ya. Muchísimas gracias, maestros. Ha sido un placer compartir este ratito con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Julián.